Bueno, ahora sí, entonces, buenas noches. Eh, Retomamos Andamiajes Lacaniano Nómades en la versión 2025 y quiero hacer una breve introducción para que ustedes sepan, quienes vienen siguiendo nuestras presentaciones, sobre qué textos de Félix Guattari vamos a trabajar. Van a ver en Facebook y también en YouTube unos videos que he grabado junto a Carlos Segovia, filósofo español que está radicado en Berlín. Sobre esos videos intentamos hacer una especie de choque, si se quiere, en un sentido benéfico, filosofía-psicoanálisis. Y bueno, de este último viaje que he hecho a Francia para participar de las actividades de Place Publique, encontré un texto, que es el texto sobre el cual vamos a trabajar, que es una serie de entrevistas que se ha editado bajo el título La filosofía es esencial para la existencia humana. La intención que tengo, como es una entrevista, como tiene muchísima espontaneidad, es leerla junto a ustedes. ¿Por qué? Porque me parece, y retomo lo que les decía de mi encuentro con Carlos Segovia, eh, un intento de buscar un Guattari más allá de Deleuze. Es decir, que tendríamos un Guattari antes de Deleuze, el Guattari de la adolescencia, ese Guattari militante, joven, 18, 19, 20 años, que a partir de un encuentro con Ferdinand Uri, hermano de Jean Uri, se conecta con la clínica Laborde y comienza a empaparse, digamos, a trabajar junto a Jean Uri en la clínica Laborde con pacientes psicóticos, poniendo en juego todo lo que se dio en llamar psicoterapia institucional. No voy a entrar en esto más que para hacer este primer señalamiento. Luego, el encuentro de él con Gilles Deleuze, un filósofo que ya estaba consagrado, que ya había publicado La lógica del sentido, que ya tenía un reconocimiento, que estaba interesado en la locura como proceso, pero que algunos dicen que tenía cierta fobia. Y claro, esta presentación que le hacen de Guattari, quien tenía, yo diría, un lugar privilegiado entre los locos, casi por mi impresión, cierto amor hace el proceso esquizo. Y entonces comienza toda una serie de publicaciones, a cuatro manos, como se dice habitualmente, que comienzan con el antiedipo. Luego van a seguir con 1000 mesetas, con un subtítulo, claro, que es Capitalismo y Esquizofrenia. Si ustedes se fijan de un texto al otro, de Antiedipo a 1000 mesetas, se mantiene el subtítulo. Casi podríamos decir que esta producción se llama Capitalismo y Esquizofrenia. Dos polos, polo paranoico, polo esquizo. Luego siguen algunos otros textos sobre Kafka. En alguna de las oportunidades Estela nos va a contar cuestiones de una novela respecto de Kafka para poder ver un Kafka más desconocido, muy interesante también, que nos va a servir dado que es mencionado también en lo que estamos viendo ahora. Y finaliza esta, digamos, escritura a cuatro manos con el texto que es la filosofía. Texto también brillante que permite comprender cómo estos dos autores, Félix Guattari y Gilles Deleuze, piensan la construcción de conceptos como útiles, como herramientas, incluso diría más, como conceptos vivos. Aquellos que han seguido estos últimos años las producciones que hemos hecho aquí en Andamiajes entenderán por la línea que estamos yendo. Y llegamos aquí ahora a la búsqueda de un Guattari, si se quiere, más allá de Deleuze, quizás un Guattari sin Deleuze. Habrá que ver si lo encontramos, habrá que ver si hay. En el diálogo que mantengo con Carlos Segovia tengo la siguiente pregunta y la hago también junto a ustedes. ¿Puede ser posible extraer a Guattari de las marcas que ya le dejó Deleuze? ¿Habría un Guattari, entre comillas, puro? Bueno, tengo una respuesta que a veces es doble, a veces creo que sí, a veces creo que no, y a veces simultáneamente. ¿Por qué esta contradicción? Porque evidentemente desde el pensamiento teórico están contaminados tanto uno como el otro. Porque evidentemente después de años de un trabajo en conjunto, aunque luego ya no se frecuentaron con asiduidad,
el pensamiento queda marcado. Pero también es verdad, me parece, que Deleuze no es psicoanalista, es filósofo, no tiene un trabajo clínico con pacientes, sean estos psicóticos o sean en el consultorio, en la consulta privada como hacía el Guattari. Entonces, hay un Guattari clínico que sí efectivamente lo podríamos desmembrar, dislocar, deconstruir en ese trabajo clínico de la producción que han hecho en conjunto con Gilles Deleuze. Es una propuesta que mantengo por ahora, pero que puedo cambiarla porque no se trata de sostener tosudamente una idea, sino de ponerla en juego para ver qué efectos pueden llegar a dar. Para ver ese Guattari clínico, vamos a trabajar otro texto que ya hemos mencionado, que es el texto Trialogues, que yo creo que es el último texto que se ha publicado en francés de Guattari. Quizás tengo alguna duda, pero casi con seguridad en francés es el último texto. Triálogos sería la traducción que vamos a hacer, es una construcción de una manera de producir un saber entre tres, de ahí que mantengan este nombre, triálogo, de cassettes grabados que se han encontrado y que luego se han publicado. Específicamente 10 cassettes, de los cuales 7 se pudieron transcribir y publicar en este texto. Ahí vamos a ver un Guattari clínico trabajando junto con Jean-Claude Pollack y Daniel Sivadón, casos entre comillas clínicos. Digo entre comillas porque la noción de caso es problemática. Luego lo veremos cuando lleguemos allí. Pero, y esto es lo que también quería poner en esta introducción, esa conjunción, filosofía, psicoanálisis, esquizoanálisis, si quieren, como producto de ese encuentro, ha brindado herramientas clínicas útiles. No son solamente conceptos en el sentido de algo abstracto, sino que vamos a ver cómo en esos casos, particularmente uno que vamos a trabajar, quien tenga el texto es el caso de Verónica B., así está ubicado allí, cómo esta construcción teórica traspasa lo teórico y permite construir esos elementos, esas máquinas realmente operativas para poder pensar el encuentro con aquellos que sufren. Entonces, hasta aquí esta introducción. A partir de ahora lo que voy a hacer es comenzar la lectura de este texto, de estas entrevistas. La filosofía es esencial para la existencia humana. Es una entrevista que lleva adelante Antoine Spire. Como para que sepan quién es un periodista bastante conocido que junto con Michel Fiel y Emmanuel Hirsch, que están aquí, llevan adelante este encuentro, llevan varios encuentros con otras personalidades, pero aquí se van a detener en Félix Guattari. Cuando ustedes vean entrevistas, tanto pasa por ejemplo con Foucault, tienen la virtud de poder encontrar un pensamiento espontáneo, porque no está escrito. Es decir, se dice que cuando uno escribe puede hablar sin ser interrumpido. En cambio, en una entrevista está la interrupción, están las preguntas, está lo espontáneo, está aquello que por ahí uno no esperaba que le pregunten. Entonces, en esa espontaneidad, en ese diálogo, uno encuentra a veces un pensamiento, ¿cómo decir?, más bruto, en el mejor de los sentidos, más puro, menos elaborado, pero que se está elaborando a partir de esas preguntas. Así que me parece muy fértil que podamos trabajar estas entrevistas. Son de un ciclo del año 1989 a 1990. Como ven, es solamente un año. Comenzamos. Antoine Spir le pregunta, yo voy a hacer la traducción directa, este libro no está en castellano o yo no conozco que esté en castellano. Le dice, Félix Guattari, cuando pensamos en usted, pensamos en el Antedipo, pensamos en Mil Mesetas, que está escrito en conjunto con Gilles Deleuze. Pero también usted tiene en cabeza, usted mismo, una obra considerable. Revolución molecular, Los años de invierno, del 80-85, Las tres ecologías,
y recientemente un trabajo interesante, cartografías esquizoanalíticas. Yo querría preguntarle la siguiente pregunta, a partir de una palabra que ha dicho de usted Jean-Pierre Faye, que es un escritor muy interesante francés. Entiendo que todavía está vivo. Él ha dicho que usted es un psicoanalista poco ordinario. Él ha dicho que usted es un psicoanalista desviado. Aquí tengo que hacer una interpretación: desviado, desviante, que desvía. Todas esas acepciones podrían andar en esta palabra francesa déviant. Psicoanalista desviado. También cabría anómalo. O sea, alguien raro. Como ordinario tiene que ver con lo común, no con lo ordinario que Claro, usamos nosotros de claro, pero poco ordinariez. ordinario, Por dice. Sí, eso, poco común. sí, sí. Me parece que Sí, me hace pensar Estela Nesto en un texto de Jean Natal, a quien fuimos bastante cercanos, sí. tanto Estela como yo. El texto era la no excomunión de Jacques Lacan, cuando el psicoanálisis ha perdido a Spinoza. José Attal decía allí: Félix Guattari, psicoanalista lacaniano, uno de los pocos psicoanalistas lacanianos. Que a mí me chocó cuando escuché eso, cuando leí eso, pero quizás haya pocos psicoanalistas lacanianos, a pesar de que uno vea a patadas psicoanalistas lacanianos, en el sentido de lo justamente poco ordinario y desviados, corridos, singularizados. Le contesta a Félix Guattari: para mí la cuestión no se presenta en ser o no ser un psicoanalista. Fíjense la respuesta que le va dando. Sino de saber cuál es la utilidad, la oportunidad de preocuparse por el análisis de las formaciones del inconsciente. Y aquí vamos a ver en qué es desviado y en qué dice cosas realmente que perturban. Porque, para mí, el sujeto analítico no es necesariamente un psicoanalista. Bueno, porque para mí el sujeto, también podemos decir el tema del análisis, no es necesariamente un psicoanalista, sino quizás un proceso, tal como se presenta en la psicoterapia institucional. Bueno, acá la verdad que propone ya algo de entrada muy interesante, porque es separar el psicoanálisis de la persona del psicoanalista. No poner al psicoanalista como el dueño del psicoanálisis. Eh, es original esto, no digo que no, pero yo creo, luego de leer estas cosas, y bueno, cuando uno ha hecho un recorrido, que, que habría algo de esto en Lacan. El discurso analítico pensado por Lacan tendría también una prescindencia de la persona del psicoanalista, a pesar de que los psicoanalistas lo han tomado como dirigido hacia ellos. ¿Qué está diciendo en pocas palabras acá Guattari? Que es lo que le importa son las formaciones del inconsciente. ¿Por qué dije lo anterior? Que creo que en Lacan había algo de esta preocupación. Porque Lacan decía que nunca había hablado de formación de analistas, que había hablado de formaciones del inconsciente. Y que el analista podría ser una de esas formaciones de lo inconsciente, vía transferencia. Pero entonces ya no es la persona del analista. Ya no está en juego la persona del analista. No es que esté fuera de juego, podría encarnarlo, pero no necesariamente ocurre un proceso analítico en un consultorio, o en la persona, o con la persona, o con el analista como agente. Miren, hablar con ustedes también hace que uno se inspire. El discurso analítico en el lugar de la gente no dice psicoanalista, dice objeto pequeño a. No estamos tan alejados. En el cuadrípodo que forma el discurso analítico, Lacan ubica en el lugar de la gente al objeto pequeño a, no a una persona. No es tan alejado de lo que está contestando acá espontáneamente Guattari. Es un proceso que lleva al análisis de las formaciones del inconsciente, donde, por ejemplo, en un establecimiento escolar, uno puede imaginar diferentes grupos, diferentes instancias analíticas. Para mí, Guattari
Eduardo también dirá lo mismo. El análisis está entonces descentrado en relación a la persona del psicoanalista. Vamos a repetirlo para que sea fuerte, para que esto entre. Para mí, dice Guattari, el análisis está entonces descentrado en relación a la persona del psicoanalista. Miren, daría para hablar toda la noche, no me quiero detener, pero creo que esto es lacaniano. ¿No decía Lacan que el analista y su persona eran la resistencia a un análisis? ¿No ubicaba como el lugar, yo diría hasta del conar, del estúpido, al psicoanalista y sus prejuicios? Entonces decir que está descentrado de la persona analista es quitarlo de escena para que entre siempre por la vía del margen y no por la vía de su persona. Le pregunta de nuevo Antoine Speer. Usted ha hablado de grupo escolar, ha hablado de instituciones colectivas. Una de sus características es haber querido ligar esta reflexión sobre el inconsciente individual con una reflexión colectiva sobre el inconsciente. Las estructuras colectivas en las cuales el inconsciente se expresa y evidentemente uno no puede dejar de pensar en Reich, Wilhelm Reich. ¿Es que usted se considera heredero de Reich? ¿Es que podríamos decir que usted ha trabajado en la línea de Reich? Bueno, me metí un poquito a ver Reich, que creo que lo había visto en la facultad hace de esto unos 40 años entonces, Wilhelm Reich. Claro, él había hecho el orgón, que era una especie de conjunción entre organismo y orgasmo. Y había inventado una forma de medir esa energía y pensaba que el síntoma, más que individual, era social, pero que se expresaba en el individuo. Acabo de hacer una reducción brutal, simplemente que me sirva como puente para la respuesta de Guattari. Pero no excluyo que en algún momento nos detengamos un poquitito en la obra de Reich, porque es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante. Contesta Félix Guattari. No, no lo creo. Tengo mucho respeto por el coraje, particularmente el coraje político de Reich, porque Reich estaba en un movimiento socialista y comunista y después rompe con ello. Es como que se pelea con todos, va a Estados Unidos, lucha contra la ciencia oficial, incluso termina preso, porque el aparato que inventó para medir la energía es catalogado como creo que la Fed, que es donde autorizan en Estados Unidos a los tratamientos médicos, lo rechaza y él lo sigue vendiendo, termina preso 2 años. Este es Wilhelm Reich. Bueno, les decía, retomando, tengo mucho respeto por el coraje, particularmente el coraje político de Reich. Sin embargo, su concepción de sexual me parece inducionista. Nosotros hablamos mucho del deseo y de la libido a nivel de las producciones colectivas de subjetividad que nosotros situamos, en tanto que Reich todavía se queda en la individuación de la sexualidad. Quizás sea cierto, por eso fabricaba estas máquinas para medir como el exceso de energía o la falta de energía y cómo eso producía enfermedades. Esta sería, a grosso modo, la tesis de Reich. Lo que está diciendo Guattari es que no sigue esa línea, aunque lo respeta, y que si bien piensa algunas cosas de las que pensó Wilhelm Reich, sigue pensando los procesos en términos de subjetividades, este Guattari. Y la subjetividad es colectiva, es una construcción colectiva que lleva a una singularización. Esta es la propuesta de Guattari. Le vuelvo a preguntar, Speer, Antoine, su pasaje por lo colectivo tendría por lo menos el objetivo de volver a una individuación nómade, que está todo el tiempo en movimiento, que cada vez intenta redefinirse y que, sin embargo, al mismo tiempo, rechaza todo aquello que es dominación y fijación. Claro, porque el individuo llevaría identidad a una fijación. Es que podríamos decir que usted sería de alguna manera una suerte de filósofo del movimiento. Ya tengan acá la palabra movimiento. La teoría de Félix Guattari es una teoría de movimiento.
Yo creo que incluso en su encuentro con Gilles Deleuze, cuando uno comienza el antedipo y habla de máquinas que se conectan con otras máquinas, de cortes, de flujos, es una teoría en movimiento. Como quienes ya me conocen saben que me gusta relacionar. Creo que la teoría de Freud también es una teoría en movimiento. La teoría de la transferencia es de cargas, es en movimiento. La concepción del inconsciente en Freud es dinámica. Y por más que tenga aspectos descriptivos, lo es descriptivo solo en sentido justamente descriptivo, para contar algo. Si no, es eminentemente una teoría en movimiento, de movimiento. Bueno, vuelvo a la pregunta. Y decía Antoine Speer, ¿es que se podría decir que usted sería una suerte de filósofo del movimiento? Sí, dice. Sin embargo, y no quiero parecer, le dice con un espíritu de contradicción para desmarcarme de lo que usted me asigna en sus términos, yo no hablaría en términos de individuación, sino en términos de singularización. Claro, este es más Guattari, más un Guattari ahí. Como les decía, en estas entrevistas está esto espontáneo. Escucha lo que le dicen, pero le responde. Y fíjense bastante cortésmente, por más que decían que era bastante, que era difícil hablar con él. Le contesta bastante amablemente. Se desmarca y le dice, yo más que de individuo, prefiero hablar de singularización. Es decir, que la individuación queda todavía, tiene un resto todavía, según me parece, como algo que tiende a reducir la complejidad de la subjetividad. Es decir, que Guattari va de la subjetividad a la singularidad y no de la subjetividad a la individuación. Un autor que acaba de ser traducido hace muy poco, dice Guattari, Daniel Stern, es alguien que habla, tengo el libro, en algún momento quizás también nos vamos a detener un poquito. eh, el texto en francés se llama El mundo interpersonal del lactante, pero fue traducido al castellano como El mundo interpersonal del infante. ¿Por qué han puesto infante? No sé, quizás sea porque es el que no habla, pero nourrisson en francés es el que se alimenta, es el lactante. Sí. Y muestra, Daniel Stern, cómo la subjetividad está hecho de niveles paralelos y de niveles heterogénicos, los unos en relación al otro. El individuo, en cambio, la confiscación del individuo como tal, en su unicidad, en su carácter de responsabilidad, etcétera, es siempre alguna cosa reductora. Volvemos a esto porque me parece interesante. El individuo, la confiscación del individuo, la incautación del individuo como tal, en su unidad o en su unicidad, en su carácter de responsabilidad, etcétera, es siempre alguna cosa reductora. Claro, queda achicado, quedamos fijados a una identidad. Soy esto y no soy lo otro. Sí, solo uno. Vamos a ver un intento en Guattari de desmontar el uno, de fragmentarlo. De ahí el concepto de multiplicidad es tan interesante para el esquizoanálisis, ¿no? Pero además creo yo, para el psicoanálisis también. El yo siempre fue un problema en el psicoanálisis, porque por eso siempre el psicoanálisis se desmarcó de una terapia de dominio yoico, de refuerzo del yo, porque reforzar el yo sería reforzar esa identidad, sería volver al uno y sacarlo del mundo al sujeto, sacarlo del universo. Y acá estamos hablando, ustedes ya, quienes van siguiendo andamiajes hace años, de líneas de fuga, de devenires, o sea, de apertura. Es notable cómo el psicoanálisis, que comenzó con Freud abriendo, pueda con el tiempo haber cerrado en teorías dogmáticas, en teorías religiosas. Realmente es notable cómo las escuelas analíticas han hecho del psicoanálisis algo cerrado, cuando en sí mismo es un proceso de apertura permanente. Me parece, dice, por el contrario, la singularización se puede operar a través de este movimiento, de esta multivalencia de la subjetividad.
Claro, como si en la dirección de la cura uno fuera del uno a lo múltiple. Viene un paciente, se van varios pacientes, fragmentos, a una apertura, a una salida de ese cierre yoico. Y que lo observamos en los analizantes, quizás más técnico o más preciso para decir de esta forma que paciente, donde comienzan a hacer cosas que hasta ese momento de su análisis no habían hecho. Comienzan a habilitar, a permitirse devenires, en algunos casos hasta impensados hasta ese momento. De allí la apertura. Bueno, ahora entra en juego otro de los entrevistadores, si bien están todos siendo conducidos por Antoine Speer, y le dice, yo querría, un momento, volver sobre el Antedipo, libro que tuvo un gran suceso. Y decir un gran suceso también es decir que ha sido fuente de bastante malos entendidos. Es cierto, es un texto muy complicado el Rechazo, Antedipo. ¿Eh? mucho rechazo tuvo. Sí, tuvo mucho Sí. rechazo. Habíamos trabajado en algún año cómo Lacan se había enterado que Guattari se reunía con Deleuze. Recordemos que Guattari era miembro de la escuela de Lacan y además analizante de Lacan. Y que Lacan se entera que estaba escribiendo con Deleuze, que ya era muy conocido, que en cierta forma había alguna rivalidad Deleuze-Lacan. Propio, Egos, sí, los egos. ¿no? Vanidades. Basta conocer ciertas partes de Francia y cómo se maneja la French Theory. Y la verdad que son pesos pesados todos, que como alguna vez dijo Guy Goffet, se ignoran entre sí, pero se ignoran en el sentido analítico, se tienen muy presentes. Entonces había algo de ese juego y entonces lo cita a Guattari en un restaurante para almorzar, creo, y le dice así directamente, usted está escribiendo algo con Deleuze, ¿qué es lo que está escribiendo? Cuénteme. Y Guattari, para salir del paso, era su analista, es Lacan, le dice, Deleuze no me deja hablar de ello. Y claro, por más que insiste Lacan, no le dice. Pero Lacan sabía que estaban escribiendo cuestiones críticas respecto del psicoanálisis, tanto freudiano como lacaniano, y que estaban escribiendo cuestiones críticas a la noción de escuela de psicoanálisis y su religiosidad. Estaban metiéndose con temas también de Lacan. Bueno, y yo querría, dice, traer acá un testimonio de uno de esos malos entendidos. Alrededor del año 75, cuando leí el Antedipo, recordemos que es Michel Fiel, este reportero que le está haciendo esta pregunta, lo leí en un momento donde el psicoanálisis o el psicoanalismo, el psicanalismo, lo psicoanalítico, como hubiera dicho Robert Castell, era un poco la ideología dominante de un cierto grupo de intelectuales. Es verdad, hubo un tiempo donde esto era una cuestión de intelectuales de fuste, filósofos, era de unos pocos, de aquellos sabios que podían entender el lenguaje psicoanalítico lacaniano tan raro, el lacanés. Y solo unos poquitos entendidos podían comprender eso. Y habían sido bastante bien recibidos por todo el caldo francés cultural, que si bien no lo entendían, justamente por no entenderlos, le atribuían saber. Sonaba lindo. Sonaba lindo, sí, sonaba lindo. Dice, bueno, dice de una cierta grupo de intelectuales. Y así es como comencé con el Antedipo y pude ver una crítica feroz, sin embargo alegre, de un cierto discurso psicoanalítico. Y eso hizo que me atraiga ir a ver esa crítica. Yo creo que este no era el objetivo que ustedes tenían para colaborar y escribir este libro, pero me gustaría preguntarle a usted, ¿qué ha pasado con esto? Luego de este periodo de cierta moda, parecería que el psicoanálisis estuviera en crisis, que en todo caso ya no tiene ese lugar de rol de referencia motora, de referencia faro, que pudo tener en el apogeo de los años de Lacan. ¿Cómo responde usted, cómo reacciona usted con esto? ¿Le parece que está bien? ¿No cree usted que el psicoanálisis está perdiendo el punto de vista intelectual y aún más
terapéutico? ¿Qué pregunta que le hace? ¿Qué pregunta que le hace? Veamos la respuesta de Félix Guattari. Desgraciadamente, debemos admitir que el psicoanálisis se lo buscó. Desgraciadamente, debemos admitir que el psicoanálisis se lo ha buscado. Que se ha encargado en dogmatizarse en las organizaciones de los analistas de una forma grupuscular, entonces se lo han buscado. Sin embargo, en el fondo, la vocación primera del análisis, en la perspectiva de Freud, en la perspectiva freudiana, era una apertura extremadamente grande a todos los problemas sociales, estéticos, etc. Finalmente, debo confesar que la suerte de los psicoanalistas es lo que menos me importa. Me importa el análisis de las formaciones subjetivas inconscientes. Fuerte en esto, ¿eh? No me interesa lo que le pasa a los psicoanalistas, que se arreglen. Se reunieron entre sí para armar ciertas escuelas, casi todas religiosas, entronizaron la figura ya sea de Freud o la figura de Lacan, los pusieron en lugar de un padre, se manejan de una manera grupuscular, han hecho jerarquías. Dicen, no me importa nada de eso a mí. Sí me importa el estudio de las formaciones de la subjetividad inconsciente. Esta es la línea de Guattari. Buscar, analizar, producir instrumentos y herramientas para poder saciar, o sea, para poder tomar, aprender algo de estas formaciones del inconsciente. Por eso les decía el año pasado que si hay un verdadero retorno a Freud, no por desmerecer el de Lacan o de cierto Lacan, lo hay sobre todo en Guattari. Esto que acaba de decir, de un psicoanálisis que comienza abriendo, interesado en todo lo que rodea, es verdaderamente, me parece, la operación que hacía Freud. De hecho, Freud mismo comenzó más del lado de los pedagogos, de los maestros, donde encontraba mejor recepción que en el campo de la ciencia médica cerrada, que no le daba lugar. Se nutrió de eso, del arte. El pequeño Hans, perdón, el padre director de música. O sea que había toda una apertura. Yo no sé por qué se ha perdido. O sí sé, por estos grupos, por estos cierres, por estas repeticiones incesantes de lo mismo, que nos condenan a un psicoanálisis anquilosado, que nos condenan a repetir toda la vida el mismo versito. Inconsciente, pulsión, transferencia, repetición. Hay que pasar por ahí, pero no hay por qué quedarse todo el tiempo ahí. Además, no le podemos pedir a una sola persona, Freud o Lacan, que digan todo lo que las formaciones del inconsciente tienen para mostrar. Si no, pareciera que nada más se puede leer a Lacan, nada más se puede leer a Freud. Bueno, un poquito más y después converso con ustedes. Bueno, como decía, en el fondo, dice Guattari, la vocación primera del análisis, en la perspectiva freudiana, era una apertura extremadamente grande a todos los problemas sociales, estéticos, etc. Y que finalmente lo que menos me importa es la suerte de los analistas, sino la de las formaciones del inconsciente. Y creo que de alguna forma esto ha sido comunicado en lo que hacemos, si bien veo que el psicoanálisis se mantuvo cerrado, en particular, dice los estructuralistas, el movimiento lacaniano, que ha sido bastante complejo. Las formaciones de subjetividad inconscientes, quiere decir, la suerte de subjetividad predeterminada, la subjetividad tal como es causada en todos los sentidos de la palabra, en la sociedad por los medios, por los equipamientos colectivos. Esto quiere decir la producción de subjetividad, la invención de sí mismo, la invención del contexto, perdón, en el cual vivimos. Y el gran mérito del análisis, esto sí dice, al comienzo, es de haber puesto el acento en el carácter creacionista de la subjetividad. Sin embargo, dice, lo que es muy grave es que esto se ha dejado de lado en la actualidad y ha dado lugar a una remontada, a algo que aparece súbitamente del comportamentalismo, de lo que es The Human Engineers,
con actitudes verdaderamente reduccionistas, cientificistas, en el dominio de la psicología, en las ciencias sociales y las ciencias humanas. Hoy en día, por ejemplo, hay una gran corriente muy importante de terapia familiar, que por una parte representa una apertura sobre la familia, pero por otro lado también se ha cerrado a concepciones reduccionistas y sistémicas, sobre todo el sistema anglosajón. Y dice, por suerte, hay un gran número de gente que sigue esta corriente. Él mismo, acá me entero que él participó de muchos de los congresos de terapia familiar. Fíjense la apertura, ¿no? Hubo un tiempo en que cuando yo pertenecía, por ejemplo, a Mayéutica, institución psicoanalítica, era mala palabra hablar de pertenecer o de haber ido a un congreso, no sé, de sistémico. Guattari tiene una apertura enorme a todo aquello que le parece pueda aportar algo. ¿Por qué? Porque no hay un dominio específico del psicoanálisis, salvo las formaciones del inconsciente. Aparezcan donde aparezcan. Bueno, ya terminamos, ¿eh? Entonces le contesta, bueno, sobre todo del otro lado del Atlántico. Por ejemplo, claro, Guattari iba mucho a Brasil. Él dice, sí, pero también en Italia, también en Francia, también es muy fuerte en Bélgica, en Suiza. Dice y le dice Spire, lo que usted reprocha esencialmente, entonces, es esa cuestión de mantener un sistema, el estado de un sistema. Sí, dice, justamente, en la medida en que un sistema comportamentalista mantiene esa regla, en el fondo no se puede estar más que en el malestar en relación al sistema. Por el contrario, dice, las corrientes que se refieren a Prigogine, que es un matemático, a bifurcaciones, a organizaciones lejos del equilibrio. Hay que salir de ese equilibrio, hay que buscar lo viviente, no lo reglado. Bueno, hasta aquí para no hablar tanto, y me canso yo mismo de leer, y me gustaría entonces escucharlos con esta propuesta, si quieren decir algo a partir de esta presentación que he hecho hoy, de esta breve lectura que vamos a continuar, bajo la línea de el encuentro, filosofía, psicoanálisis y herramientas que esto pueda producir para lo que sería nuestro trabajo en la clínica cotidiana. Es decir, cómo pasar lo que leemos a nuestra práctica, que no sea solamente algo teórico. Y lo vamos a ver, como les decía luego, en algunos casos clínicos. La operatividad de estos conceptos, línea de fuga, devenires, construcción de subjetividad, etcétera. Así que los escucho, si queremos decir algo también. No sé, en relación al último que dijiste, esto de la relación entre filosofía y psicoanálisis. Debo confesar que filosofía fue una materia de la escuela secundaria que me costó muchísimo porque mi pensamiento arbóreo me lleva a cualquier lado, pero con los años, los muchos años, y sobre todo en este último tiempo que estamos hablando mucho con filósofos, nos hicimos como amigos de gente que está en eso, en sociología, en filosofía. Me di cuenta, o al menos así lo veo yo, que tienen mucha más capacidad de creación sobre lo que leen que los psicoanalistas. Porque los filósofos, Carlos, por ejemplo, Carlos Segovia, empieza con un tema y se abre y va y se desdice y va. En cambio, yo siento, es lo que a mí me parece, que en el psicoanálisis, sobre todo en muchas escuelas, o llamadas escuelas, es como vos decías, es esto, aquello y lo otro. Te corres de ahí y sos el demonio en persona, ¿no? Y te quedas solo o no podés decirlo, o eso no es psicoanálisis. Entonces, qué raro, ¿no? Que el psicoanálisis que nació como una cosa de teórica apertura, de buscar un cierto bienestar, cierre de esta manera. Yo creo que el problema de lo que vos presentás, que ciertamente ese es el problema, ¿no? La agrupación, Y sí, las escuelas, he pertenecido a más de una escuela. Este último tiempo estuve 20 años en la École Lacanienne de Psicanálisis, vos también. Eh, Guattari tiene una noción que es distinguir sujeto de grupo sujetado.
sujeto de grupo produce una especie de transferencia al trabajo, diría Lacan cuando pensaba en los cárteles, donde hay un tema que es lo que hace que nos juntemos. Pero el problema es que esos grupos con el tiempo parecieran que mutan a un grupo sujetado. Comienzan los intereses, comienzan las jerarquizaciones, comienzan quién quiere ser director, bajada de línea, y entonces poco a poco esa creatividad que daría lo espontáneo empieza a caer en función de los intereses de una escuela. Y cuando los intereses son de la escuela, aquello que ya era el sujeto que hacía que el tema que nos reuniéramos se pierde y las personas comienzan a tener lugares de poder. Y no porque se llame escuela, deja de ser entonces una institución. Es decir, el gran problema es que las escuelas, por más que se las llame escuela, funcionan como instituciones. O funcionan un tiempo como escuela y luego es como que no se podría mantener. De allí las disoluciones, ¿no? De allí que Lacan tuvo que disolver su propia escuela, dándose cuenta que había algo que ya no funcionaba. Entonces creo que vos pones el punto en un tema central. Que además pensar distinto ya se complica, Bueno, porque sí. no se puede estar en ese lugar. Bueno, las Hay una cosa de universidades, pertenencia que, bueno, la forma en que se también. transmite, hemos sido docentes muchos años, eh, es muy difícil el pensamiento nuevo, el pensamiento que abre. Guattari es rechazado sobre todo porque pareciera una crítica que creo que efectivamente hace, pero no es el sentido, no es que se levanta para criticar. Si critica lo hace en el sentido kantiano, de crítica a la razón, o sea, estudio. Claro. Y ese estudio lleva a desmontar dogmas. Pero porque siempre hay preguntas. Me parece que el problema es cuando se habla de un tema donde ya no hay más preguntas. Bueno, Solo se explica y se dice, se habla de ese tema, hay un sin video, cuestionar. claro, hay un video que hemos filmado en París, un andamiaje que hicimos en París. Lamento que esté en francés, creo que hay una traducción automática y se Sí, pierde que no es muy bastante. buena, Pero pero bueno, algo se entiende. donde está Carlos Segovia, está Estefan Nadó, Mauro está ahí está Mauro también. Murasawa, que vino de Japón, estoy yo, y en un momento se plantea una pregunta respecto del objeto del deseo y que se desea lo que no se tiene, y Carlos Segovia dice, bueno, pero también se puede desear lo que se tiene. Cuando él dice que se puede desear lo que se tiene, eso produjo una perturbación entre los Parecía lacanianos. como el niño del traje del Claro, entrenador. Está desnudo. claro, Dije, no, bueno, se desea lo que no paren se un tiene. poco. ¿Cómo voy a desear lo que tengo? Y él volvió a decir, pero ¿por qué no puedo desear lo que Claro. tengo? Porque él desea, porque la concepción del deseo en Deleuze y Guattari es positiva, o sea, no es que hay una falta que produce el deseo, es en sí mismo el deseo. No hay una falta que lo anteceda. Su movimiento es en virtud de su propia naturaleza. En este sentido es espinosista, es más algo positivista, más en el sentido de se mueve hacia. Entonces, claro, Bueno, Segovia ese tiene es el mucha claro ejemplo. lectura Claro, es de, como de particular. Guattari, es alguien que va al email donde están todos los escritos de Guattari, creo que en Cannes, Cannes, y se queda leyendo y encontró cuestiones inéditas de Guattari, y hace esta pregunta, que es lo que vos decís, che, está desnudo el rey. Claro. ¿Por qué Quedaron repetimos? todos. O alguna vez acá en andamiaje presencial en el Camarín de las Musas, se me ocurrió decir que el falo era la vagina y no el pene. Ah, Y sí. se armó todo Susi con Susana Berkovich Berkovich. estábamos, sí. ¿Por qué va a ser el pene? Si el Claro. pene de tu mese. Bueno, y eso también provocó como toda una resistencia a un discurso que tenemos incorporado como aquello que es solo quedamos condenados a repetir. Bueno, me gustaría escuchar a ustedes, si quieren decir algo, aportar algo, con gusto los vamos a escuchar. Se puede pensar distinto acá, ¿eh? Sí. No pasa nada. Ahí veo que hay. ¿Quién dice? Guattari era un Sí. todoterreno, participó en un grupo de psiquiatras al inicio. Sí. Ah, ¿Quién es que dijo? Pues se borró ahora. sí. Y tengo miedo de tocar y sacar todo. Jaime, ¿podés decirlo? ¿Jaime lo dijo? No, no se te escucha, tenés que desmutearte. Ok, desmuteado. Hola Jaime, ¿cómo estás? No, no. Muy bien, contentos de verlos y de escucharlos y de compartir y convivir. Eh, es muy Igualmente. grato.
y pues de algún modo estaba esperando pues, estos encuentros otra vez, ¿no? Son muy refrescantes y hay un alivio en ello, ¿no? En el compartir. Y siempre hay resonancias y ahorita mientras iba hablando, iba pensando de que hubo un momento en mi vida donde llegué a nombrarme, es que soy autodidacta, ¿no? Y me parecía que se sostenía eso, ¿no? Eh, en la medida que me parecía que estaba solo frente a, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo y estos encuentros y otras lecturas, ese planteamiento deja de tener cierta consistencia y empieza a romperse, a desvanecerse. Y de pronto caigo en la cuenta de que uno puede nombrarse o puede apelar a ese auto a condición de negar al otro. Y en esa medida, pues uno aparece como siendo auto de X o Y cosa, ¿no? Y, y a través del tiempo he entendido de que ese otro puede ser cualquier cosa que de algún modo retorne algo de sí, como una especie de rebote que pueda rebotar algo que en principio sale de uno y vuelve y luego va de nuevo, ¿no? Que pone en juego algo, ¿no? Y entonces la figura de autodidacta pues ya no se sostiene. Y en esa medida me parece que el andar en una posición de apertura permite pues alojar a ese otro, ¿no? Donde se le encuentra. Y el encuentro puede ser en cualquier lugar, no en un consultorio necesariamente. Y me quedaba pensando con lo que estaba compartiendo, de que cuando uno va a análisis, va y habla y habla. Allí hay, digamos, un analista. Sin embargo, lo que se dice los 20 caen fuera de ese lugar, en otro lado, en conversación con un amigo, con una persona, admirando algo, de repente hay un rebote y ¡pum! Aquí cae algo. En Sí, conversaciones con personas que no tienen nada que ver con el análisis o psicoanálisis, pero que en la medida que estás hablando captas algo y dices, esto ya no me deja igual, ¿no? Jaime, quería aclarar por ahí algo a lo que estás diciendo para el público por ahí argentino, ¿no? Cae el 20 justamente era una publicación, es una publicación, Me cayó el 20. claro, de la Colla Canien en México, me cayó el 20, y entiendo que alude a cuando cae la ficha en el teléfono, los 20 centavos que Ujú. permitían la comunicación. Sí, La gente joven por ahí no tiene ejercicio de hablar en un teléfono público, pero antes nosotros teníamos que ir a un teléfono público, poner la monedita, y había un momento en que no se escuchaba nada, de repente se escuchaba un tac, caía la ficha, y ahí se podía hablar. Entonces cae el sí. 20 es un momento como de cierta iluminación, de cierta... Me di cuenta, Eureka. claro, eureka, algo ocurrió. Y lo que Jaime dice es muy interesante, porque muchas veces lo dicho en el consultorio, se escucha fuera del consultorio y charlando con Ujú, otra persona por ahí. ujú, Y esto es un poco lo que vos decías, ¿no? De reencontrarse, el encuentro. Y sí, efectivamente, yo creo que Guattari apunta a esos reencuentros. Él mismo es portador de un reencuentro. Hasta donde yo sé, Guattari no se recibió de nada, no terminó ninguna carrera. Sin embargo, produce. El año que viene, si seguimos haciendo andamiajes, me voy a dedicar a los seminarios que ha dado Félix Guattari, que están empezando a aparecer en castellano ahora. Los está editando Cactus, creo. Sí, Son seminarios con una riqueza enorme, pero a diferencia de los seminarios que conocemos de Lacan, y digo los seminarios que conocemos de Lacan porque son versión Miller, donde Lacan parece un profesor, y Lacan no era profesor. Guattari tampoco, y lo que menos quería era ser profesor.
justamente para romper el lugar del sabelotodo y permitir que el saber fluya. O sea, crear espacios donde el saber pueda no pertenecerle a nadie y tocar a cada uno de ellos de manera aleatoria. Y eso que vos decías, que caiga el 20. Ah, me di cuenta de esto. Y que eso aplique tanto para aquel que se dedica a hacer clínica, como para aquel que en la vida está viendo qué hace con la vida. Ujú. Una de las dificultades que tenemos, nosotros estudiamos, pero también nos estudiamos. Somos objeto de nuestro propio estudio. Nuestras vidas están concernidas en aquello que leemos. No es no es una práctica que no nos toque. Y muchas veces uno, después de escuchar a alguien, queda también tocado por eso que escuchó. Queda como rebotando algo de uno ahí. Lo que habla de multiplicidades y lo que habla de una condición fragmentaria. ¿Dónde está el individuo? No lo hay. ¿Dónde hay un indiviso? Si una cosa toca otra cosa y toca otra cosa. Entonces, ¿cómo podría haber un sabelotodo del psicoanálisis? ¿Cómo podría haber un experto en formaciones del inconsciente que no terminan de formarse nunca? ¿Cómo alguien podría presentarse como el que sabe sobre un saber del que no se puede saber? Es una cuestión hasta, yo diría, que a veces me llama la atención, que no se ha enfatizado lo suficiente, que alguien pueda presentarse como alguien que sabe. Cuando yo comencé en esto había un texto que los antiguos como yo lo deben conocer, se llamaba Para entender a Lacan, de un tal Fagés. Y era gracioso, ¿cómo entender a Lacan si no se lo puede entender? Ni Aquí, sabía. ¿quién se le puede ocurrir? O el famoso diccionario de Laplanche y Pontalis, que en versión francesa es vocabulaire. Nunca fue un diccionario. Diccionario tiene una forma de explicar cada cosa. Perro es perro, animal de cuatro patas. Definiciones, claro, es una Definiciones. definición. ¿Cómo un diccionario de psicoanálisis? Pero todo eso generó toda una casta, palabra de moda ahora en Argentina, toda una casta de gente dueños del psicoanálisis. No, pero además acá en Argentina vos pensás que los libros iban llegando con cuentagotas y eran pocos los que lo Ah, tenían. O sea, claro, que ellos eran los popes porque tenían los libros, ¿entendés? claro, sí, sí, Y sí. se hacían los grupos de estudio y toda esa movida. Que bueno, fue la forma de inicio acá en Argentina, Sí, tampoco que uno puede tampoco es que decir soy, no es así, no, claro, fue tampoco así, somos nosotros íbamos anti a grupos eso. de estudio. Claro, Claro, no, me no parece que el sabían. tema es cuando algo se fija Claro, tiene y que seguir entonces en se eso. cierra. Y eso que acaba de decir Jaime, de poder provocar un encuentro ya no se va a producir, y lo que se tiende es a la repetición y a los fenómenos editoriales de publicaciones, de libros, que explican y que explican y que explican, y te vas alejando del psicoanálisis. Parece mentira, pero entonces entramos en el capitalismo. Venta de cursos, venta de esto, pero eso nunca quisimos cobrar acá en Andamiaje, es un espacio abierto, lo cual da la libertad a quien se quiera conectar, desconectar, no está obligado porque pagó 4 sesiones que tiene que venir sí o sí. Y nosotros mismos estamos libres de decir, bueno, nos cansamos, dejamos acá, no hay un servicio que tenemos que darle, sino el placer de querer hacerlo, que a veces estamos cansados, la verdad, pero bueno, aún así lo hacemos. Bueno, gracias Jaime, como siempre, aportando algo acá a Andamiaje. ¿Alguien más Gracias a usted. querría aportar algo? ¿Comentario, pregunta? ¿Tenés algo? No. ¿Ideas? Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Disculpe la tardanza. Y sin embargo, hay un problema que no podemos disolver, que no se va a poder. Me parece muy complicado que alguien pueda ponerse a leer a Guattari sin haberse leído a Freud y a Lacan, pues, ¿cómo vas a entrar a leer el Edipo o Mil Mesetas pues, si no pasaste por. O sea,
Aquí el psicoanálisis pues sigue jugando algo muy importante, ¿no? O sea, es como un caminito, pero pues si, si, si alguien que es filósofo y nunca leyó a Freud, se pone a leer el Antiedipo y pues no va a entender. Son tan curiosos, ¿no? Carlos, No, es, particularmente, por ejemplo. es cierto, Sí, porque uno mismo ha hecho, es verdad. Eduardo, ese recorrido. Y poder hablar de un retorno a Freud sin haber leído a Freud es un tema. Tendría por ahí alguna duda, pero no por no seguir lo que vos decís, sino por mostrarlo desde otro lugar. Vos sos Eduardo, yo también. Eduardo no es igual a Eduardo. Eh, Creo que a veces si uno entra, por ejemplo, no sé, supongamos el Antiedipo, como vos mencionabas, y que de entrada uno se choca con la cuestión de las máquinas, pero entra el segundo capítulo donde ve la familia sagrada, familiarismo y psicoanálisis, ve el complejo de Edipo, ve la crítica a Freud, y yo creo que si uno no bajara, por decir algo, a leer a Freud, no puede avanzar. Si se va a ver conminado, más allá de un orden cronológico, Freud, Lacan, Guattari, se va a ver combinado a un orden quizás lógico, donde si Claro, quiero, no sé si pensás como yo, ¿no? Pero avanzar un poquito y me tengo que ir a leer Freud, claro. me tengo que ir a ver algo de Lacan, porque cuando menciona instancias estructuralistas, cuestiones que Lacan mismo ha dicho, ¿cómo hago? Entonces es verdad, a veces tengo un discurso contradictorio porque pareciera que lo anterior no va, y para mí sí va, pero en un movimiento, en una especie de sinfonía. Si alguien me dijera, no sé, o charlando con vos, por ahí en un bar, ¿cómo comenzar una práctica o cómo comenzar a meterme en el psicoanálisis? Y empezar con Freud. Yo le diría esto. Toma algunos textos de Freud, 5 conferencias, 3 ensayos. Empezá con algo de Freud y después lanzate. No creo que haya un camino lineal. Habrá un rizoma que se puede ir armando. Una suerte de comunicaciones. Pero sí, efectivamente, lo que decís, Eduardo, es tal cual. Ujú. Y tampoco quiero quedar como anti-universidad, porque tampoco es la idea, porque tienen que existir, porque son lugares donde eh, uno ha encontrado esto. Claro. Sí, no me gusta la fijación de las cuestiones, cuando se impide el pensamiento, cuando se lo cierra. ¿Por qué? Porque después cuesta mucho sacarse de encima esas improntas. ¿Sí? Una vez leí, creo que esto del mundo griego antiguo, nada es veneno, todo es veneno, depende de las proporciones. Es una cuestión de proporción, un poco de universidad, un poco de escuela, un poco de esto, pero el camino es nómade, me parece. Pero bueno, quizás la próxima diga otra cosa que contradiga esta, ¿eh? No, ¿Algo pero más, Eduardo? tu respuesta es muy iluminadora porque alguien puede empezar por leyendo algo de antropología y acabar en psicoanálisis y no sabía y luego saltarse el psicoanálisis. O sea, no es una secuencia lógico-cronológica. Exacto. Gracias. Sí. No, no, pero es muy puntual lo que vos decís, porque es tal cual. De hecho, nos Sí, encontramos hace unos años leyendo textos de antropólogos, por ejemplo, Eduardo Kohn, cómo piensan los bosques. Y la verdad que nunca pensé que se me iba a dar por eso. Pero en una actividad que hubo en París, en Place Publique, se presentó algo de esto. Eduardo Kohn trabajó ay, este semiólogo, ahora no me sale el nombre, me sale Spear, pero no, Pierce, perdón, a Pierce, con los íconos, el símbolo, y muestra cómo puede haber un pensamiento en la selva, no de carácter simbólico, pero sí de carácter icónico o indicial. Y la verdad que nos quedamos boquiabiertos. Y muestra experiencias en el Ecuador, en la jungla, de sueños soñados en conjunto, sueños compartidos. Fantástico.
Ujú. Y eso nos hacía pensar también en tanto que analistas. Eduardo recién mencionaba, por lo que yo decía, el Edipo. Cuando estamos en casa, ¿soñaremos en términos de Edipo? ¿Hay sueños colectivos en la familia? ¿Puedo soñar yo el sueño de ella el mío? ¿Cómo se comunica esto? Y socialmente, ¿también jugar algo de esto? Bueno, esta me parece es la importancia de dejar de lado la idea de individuo, como, como algo aislado del resto, opuesto a lo otro, que es un poco lo que decía antes Jaime. Entonces yo me puedo encontrar en otro, ¿sí? Me puedo prolongar en otro y en otros. Y si quieren la amplio más, ¿eh? Devenires animales. Leí hace muy poquito que hay un santo que es un perro, ¿sabías? En Francia. Un santo que es Sí, un hay un perro, santo que es un o el perro. santo de los No, hay un santo que es perro, pero no fue aceptado por la iglesia por ser perro, pero es considerado santo. en Porque, Francia. oui, oui. No, es una historia, Eduardo, genial, ¿eh? La toco de oídito nada más, si quieren alguno de ustedes pueda profundizarlo para la próxima. Viene Parece que un caballero había dejado para ir a la guerra, o tenía que hacer, sí, defender la patria, y deja a su hijo al cuidado de un can, de un perro. Cuando vuelve, el perro sale a saludarlo, pero con toda la boca ensangrentada, y él no encuentra a su hijo por ningún lado. E interpreta que el perro había matado o se había comido al hijo. Ah, Entonces mata al perro, y después descubre que el perro lo había escondido, defendiéndolo de una víbora que lo estaba atacando, y que la sangre era de esa víbora. Entonces fue tal el horror que sintió, que dicen que perdió todas sus cosas, y que luego en ese acto de ese perro fue canonizado, cosa que después una parte de la iglesia no aceptó. Todo lo que digo, por favor, no pretendo enseñar nada. historia, ¿no? No, Lo sabía, es un pero no como santo. que era un santo. Si alguien Bueno, tiene, si pero ahí Jaime vos tenés, no, pone San no sé cuánto en francés, tiene el nombre, no me lo acuerdo. A ver si lo encontraste. Sí, está en National Geographic. Ajá. Está en Guinefort, el perro Jennifer santo Witt, protector de los César. niños. Ahí está. Sí, sí. nunca Eh, lo escuché. Así Pensé que lo un pueden buscar. cuento. San La, Guinefort, el perro la santo historia es protector de como, los como que niños. la conté más o menos, creo, ¿no? Sí, 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 sí. No fue aceptado por tener cuatro patas. Ahí está. Ahí está. ¿Ves? Cuando uno es distinto, ese es el problema. Bueno, claro. Para estar en ser santo tenés que tener dos Bueno, grandes. pero Lacan iba al seminario con su perra, con Justine, creo que era la perra. O sea, Y fíjense Freud cuán, tenía su claro, show show y Freud tenía también. sus show show. Cuántas cosas uno se pierde, que esto es lo que decía, lo que a mí me, sé, o al menos me ha costado sacarme de encima. No, no sé cómo decir la expresión que hacen los perros, ya que estamos con los perros, Sí. cuando Ah, se ok. sacan, ¿no? Se secan, se Cuando sacan, sí tiran como que se estiran. cuando les bañas, que hacen Sí, así. pero no solamente con la Eso, mañana, a veces lo hacen porque lo hacen, como un movimiento, y creo que es se sacarse un sacuden. poco, sí, sacudirse, Pero los sacarse brazos se un, estiran. claro, sacarse un poco un exoesqueleto que la teoría nos ha puesto. Es lo que vos decías, si digo esto, si digo fantasía soy kleiniano, si digo fantasma soy lacaniano, si digo tal cosa, tal otra, si hablo de tal cosa, no, no soy Entonces psicoanalista. callate o andate a otro Y bueno, lado. claro, Ese es el punto. bueno, pero hay que tener todo un coraje para Y poder sí, y hablar sí. y sostenerse luego. Porque ciertamente es complejo, pero bueno, estos espacios como andamiajes al menos, acá pretendemos que se pueda decir todo lo que se quiera decir. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Encantado de escucharlo antes de terminar. Eh, Permiso, pido. ¿Quién habla? Ay, no, no vemos. Matías, Matías, ¿eras tú que habló? Bueno, No, yo no. quien quiera hablar tiene que Hola, desmutearse. Ahí está, Matías, ¿sos hola, vos? hola. Ahí está, ¿se Sí, escucha? te escuchamos, pero no te vemos. Está. Listo. Ahí. Sí, no, si quiere pongo la cámara, a ver, para que veamos cómo. Sí, Como dale, quieras así nos vos, conocemos. cualquiera. Tampoco. Bueno, tampoco es obligatorio. Estamos diciendo que cada uno. Ay, Bueno, vamos a pero para hacer- ver. No, pero si no quiere, está bien. Bueno,
Te No, no, escuchamos. en la próxima pondré la cámara, ahora Dale, no no se te pone. preocupes. No hay problema. Nada, quería nada, saber el primer encuentro de andamiajes. eh, y quería decir que no estuve antes porque salí de trabajar y me fue unir al último nomás. Es una modalidad quincenal y nada, quería saber más o menos qué se estuvo hablando antes, si llegué muy tarde y me perdí de algo más, nada, eso, tipo, a ver Ok, con Matías. qué cuento. Claro. Eh, ¿Vos hablas de hoy o en general de andamiajes? Eso es lo que no entendí. No, primero en general porque es la primera reunión en la que estoy. ah, Y segundo de Eh, hoy porque llegué tarde. bueno, andamiaje yo no sé si tiene más de 20 años, 25, 30 quizás. sí, pero esto se refiere a lo grabado es desde la pandemia, porque antes lo hacíamos presencial en Bueno, el Camarín de las Musas, pero desde la pandemia, pero vale lo yo que creo que dice, los ¿no? 2 o 3 primeros meses no grabamos y después sí. Hoy alguien me decía que se habla poco de la pandemia y del daño que provocó. Eh, Cuando surge la pandemia, hasta la pandemia, Andamiaje Lacanianos tenía una versión, si se quiere, más local, porque funcionábamos en un teatro, acá en Buenos Aires, llamado El Camarín de las Musas. Y nos reuníamos semanalmente, creo, No, semanalmente. durante mucho tiempo. Yo calculo quizás 30 años desde que empezamos con Hugo Cardoso. Y sí, Estela sí, y yo que armamos este espacio, sí. ¿no? Hugo, bueno, ha fallecido, entonces lo seguimos nosotros. Fue un espacio que luego se articuló a la École Lacanienne de Psicanálisis. Y hemos hecho actividades también en Francia durante muchísimos años. Comenzamos con lecturas de Freud, de Lacan, y yo creo que hará un tiempo largo, 20 años, quizás 15. Discúlpame, Matías, los tiempos a mi edad Sí. se van, claro, 5 más, 5 menos. Comenzamos con la lectura de Guattari. Comenzamos con la lectura de Guattari a partir de una presentación en París que hizo un grupo que formaba en su momento parte de la École Lacanienne, hoy sigue estando, pero lo pueden buscar en internet, se llama Place Publique. Bueno, a partir de esos encuentros nos inspiramos y comenzamos lecturas de Guattari. Creo que lo primero que leímos fue Rizoma. Eso. Rizoma es un texto que se publica antes de Mil Mesetas. Es decir, habría dos libros importantes, que es un poco lo que Eduardo decía, cómo hacer una historia, una cronología. Tenés, en principio, después del Mayo francés y casi tributario del Mayo francés del 68, el Antedipo. Luego se publica Rizoma aparte, creo que en el año 70 o 69. Me puedo equivocar en un año, pero por ahí anda. Editorial Minuit. Y luego queda incorporado Rizoma como la introducción de Mil Mesetas. Es un texto re importante para leer. Hicimos todo ese trabajo de leer Antiedipo, Mil Mesetas, es la filosofía, y poco a poco fuimos llegando en esta reducción que No, pero te... después, a ver, Uh, entramos en un montón de temas. Pero en función de lo que muchísimos vos temas. decías, Matías, si querés y te interesa, está desde que empezamos a grabar, que habrá sido en la mitad del 2020, que es cuando empezó la pandemia. Al principio lo hicimos todo a pulmón y ni nos dábamos cuenta que podíamos grabar, con eso te digo todo. Después, cuando empezamos a grabar, empezamos a subir tanto en la página de Facebook como en YouTube. Hay ¿cómo se dice? Un sitio en Sí, YouTube. en YouTube pones andamiaje Te lacaniano aparecen y te aparecen como todo, 40 videos, claro, si no claro. más. Y sabes, te voy a decir una cosa, que no te la dije. No sé si hoy o ayer, hoy es 26, me apareció esos recuerdos que te manda Facebook, el señor Facebook. Bueno, que en el 2020 yo puse, bravo, andamiajes lacanianos, resistimos a Ah, la pandemia, fue nuestro primer encuentro en pandemia, o sea que, claro, ¿cuándo empezó la pandemia? A sí, principio de marzo. Y ahí nos animamos. ¿Y por qué fue? Porque llegó un miércoles y no teníamos que ir al camarín porque no podíamos ir a la calle. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? No, esto así no va, nosotros nos reunimos siempre. una manera Y de ahí se nos ocurrió resistir. con ¿qué éramos? 6, 7. Sí, sí, pero después teníamos 100 personas, pero bueno, era pandemia, la gente estaba en Ahí casa. está, bueno, Alicia, mira, Bueno, Alicia iba, Alicia ay, es una de quienes estaba también, Alicia, tanto en Anilo, presencial. está ahí sin cámara, pero Alicia sabe de esto, ¿no? Porque venía al camarín años y años.
Bueno, así que si querés, Matías, tenés todo de a poquito, podés Sí, ir te vas viendo. metiendo o en YouTube o en Facebook y vas a ir viendo desde los primeros. La línea que tenemos es que no tenemos ninguna línea, estamos detenidos hace ya unos cuantos años, Guattari, Deleuze, y ahora estamos buscando un más allá, un Guattari más allá de Deleuze. Bueno, para concluir hoy, salvo que alguien quiera decir algo, les comento cómo seguimos. En 15 días retomo la lectura de estas entrevistas que espero compartan conmigo, que son realmente hasta agradables de ser leídas. Y es un Guattari que tiene este lenguaje, bueno, propio de él, interesante para poder verlo. Vamos a mechar con Trialogues. Trialogues, puedo agregar algo más, este texto, no sé si se llega a ver ahí, está en francés, yo creo que no está en castellano. Yo no lo encuentro. Yo diría que es como una especie de supervisión, estoy exagerando un poco, de tres clínicos que se encuentran a hablar de su clínica. Que también tuve alguna sorpresa con Segovia, porque en este último video que ya está subido en Facebook, Hoy me hoy se subí subió, también. de repente me pregunta por el caso Verónica. Y yo había preparado para el diálogo con él, sobre todo la parte teórica, pensando en hablar con un filósofo. Claro, Que él y le él, y interesa, él le sí, pero interesa a él le la parte interesa la clínica. parte clínica, que es la que él no tiene, obviamente, Bueno, porque es yo digo, filósofo, qué pero está muy notable que interesado. para ese lado. Sí, sí. Entonces, este es más o menos el transcurso de este año lo que pienso hacer. Vamos a mechar con algo de otro texto que conseguí en Francia, Psicoanálisis y Transversalidad, que les haré alguna traducción. Este está en castellano. Y después, bueno, cuando vaya ocurriendo de las cosas que vayan surgiendo, también las vamos a mechar. ¿Sí? Bueno, antes de concluir, ¿algo más? Os dejamos acá por hoy y nos vemos en 15 días. 15 días, es cada 15. Bueno, nos vamos a descansar entonces. Gracias por estar. Nos vemos en 15 días. Hasta luego. Chau, chau. Chao, chao. Hasta Muchas luego. gracias. No, por Gracias. favor, nos vemos. Hasta luego.